¿Tiene sentido la vida tal como es, sin adornos ni ilusiones? Esta pregunta es tan antigua como la humanidad misma. En la filosofía, el arte y hasta en los silencios más profundos de nuestras vidas, nos enfrentamos a momentos de duda que desafían cualquier consuelo fácil. Sin embargo, algunos pensadores han optado por una postura especialmente cruda ante esta cuestión. En este video exploraremos el pesimismo filosófico y trataremos de dilucidar qué lecciones nos puede dejar. No se trata de ver el mundo como en su aspecto más oscuro, sino de mirarlo con una frialdad que nos enfrenta a veces a verdades muy difíciles de aceptar, que no tienen como tal promesas de redención. Pero, ¿qué tan útil es realmente esta perspectiva? Aunque yo personalmente no soy un pesimista, veo que muchas de sus ideas son realmente interesantes y considero que el pesimismo tiene un lugar importante en la manera contemporánea en la que se comprende el mundo. Nos obliga a dejar atrás la ingenuidad y nos invita a aceptar la realidad sin expectativas irreales. Sin embargo, como veremos, aceptar el mundo tal como es no significa que debamos rendirnos o que no podamos hacer nada al respecto. A veces el realismo del pesimismo es solo una primera fase necesaria, y es una necesaria también de entender, pues para poder actuar luego con lucidez y sin ilusiones, debemos comprender el mundo tal cual es. En este video exploraremos algunas de las ideas más significativas del pesimismo filosófico, destacando sus aportes y sus limitaciones. Recorreremos las obras de pensadores como Lucrecio, Boecio, Baltasar Gracián, que inspiró a Schopenhauer, al mismo Schopenhauer, y a otros posteriores, como Émile Cioran. Cada uno de ellos ofrece una visión única sobre el sufrimiento, la muerte y la ausencia de sentido. Sin embargo, más allá de la aparente desesperanza, encontramos lecciones que pueden ayudarnos a vivir con una serenidad que no depende de promesas futuras, sino de aceptar y enfrentar la vida tal como es. El pesimismo tiene un punto importante, y puede ser condensado en un verso de Shakespeare en Macbeth. La vida no es más que una sombra que pasa, un pobre actor que se pavonea y agita su hora en el escenario, y luego no se le oye más. Es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia, que no significa nada. No necesitamos compartir esta perspectiva para comprender su profundidad. Al adentrarnos en estas sombras, tal vez descubramos algo valioso sobre lo que significa vivir con los ojos bien abiertos. Los orígenes del pesimismo. Para comprender el pesimismo filosófico debemos regresar a los antiguos griegos y romanos, quienes abordaron la realidad del sufrimiento y la naturaleza efímera de la vida sin adornos ni ilusiones. Desde la cruda visión de Heráclito sobre la lucha y guerra constante en el universo, pasando por el mito de Sísifo, que simboliza la repetición y el esfuerzo sin sentido, hasta Lucrecio, que nos presenta un mundo indiferente y sin propósito, encontramos en la antigüedad una sabiduría trágica que no pretende eludir el dolor, sino observarlo con plena lucidez. Heráclito de Éfeso, que fue uno de los primeros filósofos presocráticos, nos muestra un mundo de constante transformación, marcado por la tensión y el conflicto. En su visión, el universo es una batalla perpetua de opuestos, y esta lucha es lo que da el origen a las cosas. La paz no es una característica de la realidad, según Heráclito. Por el contrario, la vida misma y la existencia del universo se representa en un flujo constante de cambio y contradicción. En uno de sus más famosos aforismos, afirma: la guerra o la contrariedad es el padre de todas las cosas, y de todas estas el rey. A unos los hace dioses, a otros hombres, a unos esclavos y a otros libres. La visión de Heráclito es radical. La armonía es solo una ilusión temporal, y el equilibrio del cosmos se mantiene gracias a este conflicto. En ese sentido, su filosofía nos invita a aceptar que la vida no tiene un lugar estable de paz, ni tampoco es solo un viaje que garantice felicidad perpetua. La naturaleza misma del ser es inestable, y para Heráclito cualquier intento de encontrar absoluta y ciega estabilidad y permanencia, que es una ilusión, en esta búsqueda inevitablemente terminará llevándole al engaño, a la maldad, a la injusticia, entre otras cosas. El sabio busca el uno, el logos eterno, según Heráclito. Igualmente, en la mitología griega también se aborda la idea del esfuerzo sin recompensa, especialmente en el mito de Sísifo, que fue condenado por los dioses a empujar una roca colina arriba, solo para verla rodar de nuevo hacia abajo, repitiendo esta tarea por toda la eternidad. Este mito simboliza la lucha humana en un mundo sin garantías de sentido o redención. Por mucho que se esfuerce Sísifo, su trabajo nunca termina, y no hay final feliz en su horizonte. El mito de Sísifo nos ofrece una alegoría de la condición humana. Aunque busquemos constantemente logros y placeres, cada éxito es temporal y la rueda del esfuerzo sigue girando.
Más tarde, siglos después, Albert Camus interpretaría este mito como una metáfora del absurdo, pero en la antigüedad ya representaba la repetición incesante y la aceptación de una realidad inmutable. Debemos imaginar a Sísifo feliz, dijo Camus siglos después, sugiriendo que el acto de abrazar la falta de sentido puede ser también una forma de libertad. La tragedia de Sísifo nos enfrenta a una pregunta importante. ¿Podemos encontrar significado en una vida que exige un esfuerzo constante sin ofrecer recompensa duradera? Este es uno de los primeros vestigios del pensamiento filosófico, un reconocimiento de que la vida humana es, en muchos sentidos, una tarea ardua sin garantía de éxito final. Avanzando en el tiempo hasta la Roma clásica, encontramos en Lucrecio una visión aún más elaborada de este trágico realismo que podemos catalogar de pesimismo filosófico. En su obra De Rerum Natura, Lucrecio describe un universo gobernado por leyes naturales, en el que los dioses, si existen, no intervienen en los asuntos humanos. Para Lucrecio, el cosmos es un lugar indiferente, compuesto por átomos y vacío. La vida humana no es más que un accidente de esta materia. No hay providencia que guíe ni una promesa de redención que alivie nuestras cargas. Cita: nada es eterno ni se crea por voluntad de los dioses. El mundo es un conjunto de átomos y de esa mezcla surge todo lo que vemos, todo lo que amamos y todo lo que tememos. La filosofía de Lucrecio no ofrece ningún consuelo. Es una aceptación cruda de la naturaleza de la vida misma. La muerte es el final inevitable para todos, y cualquier intento de encontrar un propósito último es, en la opinión de Lucrecio, una ilusión. En lugar de buscar consuelo en algo, Lucrecio propone que la única forma de vivir con paz es aceptar plenamente la realidad, sin esperar que la vida nos ofrezca más de lo que puede dar. Esta actitud, aunque difícil y aunque yo personalmente no esté de acuerdo con la visión de Lucrecio, sí es cierto que nos invita a liberarnos de las cadenas de la expectativa y a intentar ver las cosas tal como son. Esto es un paso fundamental para encontrar la verdad. Tanto Heráclito, Sísifo y Lucrecio nos muestran que desde los tiempos antiguos la vida ya se concebía como una mezcla de esfuerzo y dolor, de luchas y de una naturaleza que no responde necesariamente a todos los deseos humanos. Estos primeros pensadores no se resignaron al desencanto, sino que buscaron extender la existencia sin falsas expectativas e ilusiones. En su visión, el dolor y la inestabilidad no son anomalías, sino partes esenciales de la vida. Y eso es algo en lo que yo estoy muy plenamente de acuerdo. La pregunta que queda es si podemos aprender a vivir sin aferrarnos a esta idea del mundo perfecto, y si es posible encontrar paz en esta realidad. Con la llegada de la época medieval, el pesimismo filosófico encuentra una nueva expresión en la obra de Boecio, un filósofo romano que mientras aguardaba su ejecución, escribió La Consolación de la Filosofía. Este texto emblemático explora el sufrimiento humano y la inconstancia de la fortuna, pero desde una perspectiva que busca la paz en la serenidad interior más que en los bienes y situaciones externos. A través de un diálogo con la misma filosofía, Boecio reflexiona sobre la condición humana y la necesidad de encontrar una sabiduría que no dependa de las circunstancias. Para Boecio, la fortuna es una fuerza caprichosa que cambia constantemente, elevando a unos y derribando a otros, sin razón aparente. La rueda de la fortuna simboliza la naturaleza impredecible y transitoria de las circunstancias, que rara vez permanecen estables. Esta visión refleja una profunda lucidez. La verdadera paz no puede depender de algo tan voluble como la suerte, si uno nace rico, pobre, sano o enfermo, sino de algo más duradero y personal. Cita: a quienes la fortuna siempre sonríe, fácilmente los arrastra a la tempestad, porque sus bienes no son reales, sino sombras que desaparecen en un instante. Esta frase de Boecio refleja una sabiduría trágica nuevamente. La fortuna, con todas sus promesas de éxito y felicidad, es una ilusión que puede desvanecerse en cualquier momento. Boecio nos recuerda que si anclamos nuestra paz en las cosas que tenemos, en el dinero que ganamos, nos volveremos vulnerables a la decepción y al dolor causado de que estos nos sean arrebatados. La verdadera paz, nos dice, está en la aceptación de la naturaleza cambiante y trágica del mundo y en la liberación de nuestra dependencia a la fortuna y la suerte. Boecio, a pesar de estar encarcelado y condenado a muerte, no busca consuelo en cambiar las circunstancias, sino en cambiar su actitud hacia ellas. En su diálogo con la filosofía descubre que la paz auténtica no proviene de poseer bienes o controlar el destino, sino de cultivar una serenidad interior que nos permite enfrentar cualquier situación sin perder el equilibrio. Para él,
el desengaño es una forma de liberarse de las falsas esperanzas y aceptar la vida como es. Cita: ¿por qué, mísero mortal, buscas fuera de ti lo que está dentro? Es en la mente y no en los bienes donde hallarás la paz. Este enfoque no es una resignación pesimista, es una aceptación activa de la realidad, que nos permite vivir sin las ataduras de las expectativas externas, pero dar este paso puede ser visto y entendido como profundamente pesimista. Él sabía que no saldría de prisión, nunca consideró que eso fuera una posibilidad. Boecio nos anima a encontrar el bien, la paz y la verdad en nuestra propia fortaleza interior. En esta visión, la aceptación de la realidad desde un punto de vista no optimista no es una derrota, es una victoria sobre el miedo y sobre la dependencia. En última instancia, su obra nos enseña que al aceptar la inestabilidad de la fortuna y la suerte, ganamos una libertad que nadie puede arrebatarnos. En el siglo XVII, el pensamiento de Baltasar Gracián, este filósofo y sacerdote, que inspiró luego a Arthur Schopenhauer, aporta una nueva perspectiva sobre cómo enfrentar las adversidades y la volatilidad de la vida. En su obra, El arte de la prudencia, Gracián propone una filosofía del desengaño y de la prudencia como herramientas para navegar un mundo lleno de incertidumbres y engaños, tal como es, sin ningún optimismo de por medio. Su visión no es abiertamente pesimista, es cierto, pero comparte una dosis de realismo que refleja la aceptación de la vida tal como es, en toda su ambigüedad y dificultad. Gracián no busca negar la naturaleza compleja y a veces oscura del mundo. En cambio, sugiere un enfoque de lucidez y de estrategia, donde la sabiduría consiste en aceptar las limitaciones de la realidad mientras desarrollamos la capacidad para manejarlas. Para Gracián, el desengaño es una forma de protegerse ante la imprevisibilidad de la vida. En lugar de vivir con experiencias ingenuas o confiar ciegamente en la bondad de todos, él defiende una visión cautelosa y astuta. Según su filosofía, la verdadera sabiduría radica en ver el mundo como realmente es y no como desearíamos que fuera. Esta prudencia no implica desconfianza absoluta, sino una vigilancia constante para discernir lo que es valioso de lo que es ilusorio. Cita: la prudencia es el arte de saber vivir en medio de la incertidumbre, de entender que la vida no siempre nos dará lo que esperamos y que el desengaño no es un enemigo, sino un aliado. Gracián sugiere que el desengaño es una herramienta, una forma de aprender a vivir sin depender de ilusiones que tarde o temprano se desmoronarán. En un mundo incierto, la prudencia nos permite anticipar los riesgos y vivir con una mentalidad que algunos pueden entender como fatalista, pero que en su realismo acepta las posibles decepciones sin sucumbir al desencanto total ni a la tristeza que viene con él. La sabiduría de Gracián es la de alguien que entiende la vida por su naturaleza y sabe que siempre será ambigua y que solo aceptando esta verdad podremos vivir con verdadera paz. Con la llegada ya de la modernidad, el pesimismo filosófico se convirtió en una corriente más estructurada y cruda, donde llegó a su máxima madurez en el pensamiento de Arthur Schopenhauer. A diferencia de Boecio o Gracián, quienes proponían una aceptación moderada de la inconstancia de la vida, Schopenhauer nos ofrece una visión implacable. La vida misma, según él, es un ciclo interminable de deseos insatisfechos que solo conducen al dolor. En su obra más importante, El mundo como voluntad y representación, desarrolla su teoría del sufrimiento, argumentando que la existencia está regida por una fuerza ciega e insaciable a la que él llama voluntad. Para Schopenhauer, la voluntad es una fuerza esencial y primaria que impulsa toda la vida. Este impulso, lejos de ser racional o benévolo, es ciego, insaciable y perpetuamente insatisfecho. Cada ser humano es esclavo de esta voluntad en su visión y por ende está condenado a desear siempre algo más. La satisfacción es solo un momento efímero antes de que otro deseo surja, creando en sus ideas un ciclo interminable de deseo y frustración. Cita: la vida humana está condenada a una alternancia constante entre el dolor y el aburrimiento. La satisfacción es solo una pausa momentánea y la alegría auténtica es una ilusión pasajera. Schopenhauer nos presenta una visión radical de la vida, como un juego interminable de satisfacción y vacío, en el que el sufrimiento no es un accidente, es la esencia misma de la existencia. Para él, el pesimismo es algo mucho más ontológico. La felicidad es tan efímera que no puede ser la base de una vida con sentido. Este realismo brutal, que tiene claramente una perspectiva deliberadamente pesimista, aunque parece desencantado,
nos invita, después de una relectura de las obras de Schopenhauer, a reconsiderar nuestras expectativas de la vida. ¿Estamos buscando en ella algo que simplemente no puede ofrecer? La vida de Schopenhauer es un reflejo de esto. Entre varios dilemas, dolor, sufrimiento, carencias, falta de afecto, propuestas de matrimonio fallidas, entre otras cosas, Schopenhauer se fue convirtiendo en una persona a lo largo de su madurez intelectual que no podía aceptar un mundo en el que el sufrimiento no sea la base en la cual la existencia misma se compone y sustenta. Aunque Schopenhauer describe la vida como un ciclo interminable de insatisfacción, no nos deja sin recursos. Propone que el arte y la contemplación pueden ofrecer momentos también de tregua. En esto estoy de acuerdo con él, pues el ser humano puede escapar brevemente a esta idea de esclavitud de la voluntad cuando tiene una experiencia estética y, a mi manera de ver, en otros ámbitos también. Schopenhauer argumenta que nos convertimos en ese momento en observadores despojados de nuestros deseos individuales y encontramos una paz desinteresada y auténtica que trasciende la voluntad. Cita: en el arte dejamos de ser individuos que desean y sufren y nos convertimos en observadores de la pura esencia del mundo. Estos momentos de contemplación son breves, pero en ellos Schopenhauer, y yo también estoy de acuerdo, encuentra una especie de alivio, una vía de escape que, aunque no es una solución definitiva, nos permite vislumbrar lo que es verdadero y definitivo, y que no depende del cumplimiento de nuestros deseos inmediatos. En este sentido, su filosofía es una llamada a encontrar refugio en experiencias que nos liberen, aunque sea momentáneamente, del peso de nuestra naturaleza y de nuestra existencia. Para Schopenhauer, la única forma auténtica de alcanzar una paz duradera es renunciar a la voluntad misma. Inspirado por la filosofía oriental, propone una vida de ascetismo y desapego, que él personalmente no practicó, en la que los deseos se reducen al mínimo. Esta renuncia no es una resignación pasiva, sino una liberación activa de los deseos que nos atormentan. Para él, esta es la única vía hacia la libertad genuina. Cita: quien ha comprendido la naturaleza de la existencia vive en un estado de renuncia, despojado de toda ilusión, no espera nada, no teme nada, solo observa y acepta. La propuesta de Schopenhauer es radical y difícil de aceptar. Vivir sin deseos parece ir en contra de nuestra propia naturaleza. Sin embargo, esta renuncia, según él, es la única respuesta coherente ante una vida condenada al sufrimiento. Su pesimismo no es solo una crítica a la vida humana. Schopenhauer no solo escribe excelentemente bien, realmente intenta mostrarnos algo. Al abandonar nuestras expectativas, por crudo que parezca, podemos encontrar una grandeza interior que va más allá de lo efímero. A mi manera de ver, toda su obra es su búsqueda personal de aclarar para sí mismo esta grandeza que él sentía tener en su interior. Con su visión pesimista de la realidad, intentaba defender aquello que es imperturbable dentro de él. La obra de Schopenhauer en muchos sentidos es triste y trágica, disfrutable de leer, para los artistas al menos, es algo sumamente inspirador. Pero más allá de todo, la vida tiene muchas formas de ser comprendida. Schopenhauer nos permite verla desde una perspectiva diferente, única en su estilo y profundamente pesimista. Al llegar al siglo XX, el pesimismo filosófico alcanza ya su expresión más extrema e inclusive insana en la obra de Émile Cioran, quien, más que cualquier otro pensador, encarna el desencanto absoluto y la desesperanza total ante la existencia. Para Cioran, la vida misma es una imposición trágica y sin sentido. Su perspectiva no es la de alguien que simplemente observa el sufrimiento, sino de alguien que lo ha convertido en el centro mismo de su reflexión. Sin embargo, no queremos aquí apoyar esta visión. Lo que quiero es exponer lo que representa. Una visión de la vida que, llevada a su extremo, puede ser auténticamente corrosiva y llevar a un nihilismo difícil de soportar. Cioran no es solo un pesimista más. Es el ejemplo de lo que sucede cuando el pesimismo se convierte en una lente totalizadora de la vida. Aunque no compartamos sus conclusiones, su obra nos permite ver las posibles consecuencias de una visión completamente desprovista de esperanza. Y, paradójicamente, esto nos ayuda a entender también la importancia de encontrar equilibrio, aún incluso del pesimismo. Cioran, en su obra El inconveniente de haber nacido, expresa una postura tan radical que para muchos roza el nihilismo absoluto. Pareciera que el hecho de que él siga vivo es una plena contradicción con su propia filosofía. Su visión de la vida es amarga, desprovista de consuelo, y sugiere que la misma existencia es un error cósmico, una especie de condena sin redención posible.
No encuentra en la vida nada más que una serie de frustraciones y desengaños inevitables. Para Cioran, vivir es una carga absoluta que todos llevamos sin haber sido consultados. Las obras de Cioran nos confrontan con una visión radicalmente oscura. La vida, lejos de ser una aventura o lejos de tener un significado más profundo y trascendente, según él, es un camino absurdo hacia la nada. Para Cioran, el único consuelo posible es reconocer la falta de sentido y vivir con ironía amarga. Pero, ¿qué queda cuando se ha perdido toda esperanza? En este punto puedo ver las consecuencias de un pesimismo que ha rozado el absoluto, que se convierte en una trampa de la cual ya los que caen no pueden escapar. Cioran lleva el pesimismo hacia un límite extremo, transformándolo en un rechazo radical de cualquier forma de consuelo, esperanza, amistad, significado, trascendencia, amor e inclusive alegría. Su vida filosófica es la de alguien que ha renunciado a cualquier búsqueda de redención o sentido y que ve el sufrimiento como la única constante. ¿Cuáles son las consecuencias de esta visión tan radical? Para mi manera de ver, se convierte en un nihilismo que lo daña y lo corroe todo, donde todo pierde valor y nada merece el esfuerzo. Cita: no hay consuelo posible en un universo vacío, y toda esperanza es una trampa. Vivimos para cumplir con un destino absurdo sin otra opción que soportarlo, con resignación. En esta cita, Cioran nos ofrece una visión en la que incluso la esperanza se convierte en un engaño. Es un rechazo absoluto de cualquier tipo de optimismo. Una visión que no deja ninguna salida y tampoco deja ninguna lección. Al observar todo desde esta perspectiva, podemos ver también las limitaciones de un pesimismo llevado al extremo. Al negar cualquier posibilidad de sentido, corremos el riesgo de caer en un vacío emocional y existencial. Cioran, para mí, representa la advertencia final de lo que sucede cuando el pesimismo se convierte en una negación total de la vida. A mi manera de ver, tal como dijo Goethe en una cita importante y famosa, la tristeza parece ser una especie de vicio. La gente que busca deliberadamente este tipo de posiciones siente placer al hacerlo. Quizás no puedan ver la contradicción interna que esto engloba, pero para este tipo de personas, el manifestar su pesimismo de esta manera y el estar constantemente en este estado pesimista es algo que genera alegría en ellos. Incentiva la producción de dopamina en sus cerebros, y tal como dijo Goethe, y yo también lo creo, es una especie de vicio. En fin, para terminar este video, quiero hacer una pequeña reflexión. En el mundo moderno, el pesimismo ha encontrado una expresión menos extrema que en la de Cioran, pero muy presente. En la cultura popular, el arte y hasta en las redes sociales, encontramos reflexiones pesimistas que resaltan la fragilidad humana, la naturaleza incierta de la felicidad, y, sin embargo, el pesimismo contemporáneo no siempre lleva a esa desesperanza absoluta. Muchas veces se convierte en una herramienta para entender la realidad, y eso es lo que traté en este video. A diferencia de las visiones más extremas, el pesimismo filosófico puede también entenderse como una visión realista que no niega el dolor, que no niega las limitaciones humanas y que tampoco rechaza la posibilidad de encontrar valor en el esfuerzo humano. Es una forma de ver la vida que nos permite aceptar sus dificultades sin renunciar del todo al sentido. Así, el pesimismo en la actualidad no es necesariamente un nihilismo total, sino una invitación a reconocer las limitaciones de la vida, pero también a encontrar valor en la resiliencia. Esta filosofía nos ofrece una visión del mundo que, aunque dura, puede enriquecernos. No se trata de aceptar el desencanto, sino de adoptar una mirada clara acerca de la vida. Al ver el mundo sin adornos, al aceptar que el dolor y la incertidumbre son inevitables, podemos encontrar también una forma de sabiduría más tranquila, abierta a todos, que no necesita ir más allá de lo que realmente las cosas son. Por esa misma razón, quizás no podemos cambiar el curso de la vida, pero siempre podemos decidir cómo la vamos a enfrentar. En última instancia, el pesimismo nos deja una lección. Hay que vivir plenamente, sin expectativas irreales, aceptando las cosas tal como son. Al comprender los límites de la existencia y a aceptar la inevitabilidad del sufrimiento, descubrimos una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de una fortaleza interior. La luz, como todo lo valioso, cuesta y duele. Nada que valga la pena será fácil de tener, mucho más en el espíritu, en la vida y en la felicidad. La lección suprema del pesimismo es esta: nada valioso puede ser cómodo o gratuito. Debemos aceptar que hemos de sufrir. Si te ha gustado este video, no olvides comentar y suscribirte al canal. Cuéntame qué otro tema quisieras ver en nuestro canal. Este ha sido Bast. Hasta la próxima.